Sean bienvenidos jóvenes a esta segunda sesión de la materia de Marketing 3, Investigación de Mercados, Investigación Aplicada 2, jueves 28 de mayo del 2020. Una primera sesión que fue muy corta debido a que tuvimos una charla muy íntima internamente. No la grabamos porque quería que quede en el grupo solamente. Hablamos sobre la parte del trabajo final de investigación y cómo va a cambiar el trabajo en relación a lo que ustedes están haciendo para este semestre. En el semestre pasado no enseñé mucho la investigación cuantitativa, nos enfocamos más en investigaciones cualitativas y el trabajo también sale muy bueno, pero lo bueno es que ahora ustedes van a ser completos, van a tener una investigación completa, es decir, van a poder ahora sí definir ustedes si hacen una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa, qué técnicas de investigación pueden aplicar. O sea, básicamente para mí no hubo obstáculo de enseñanza y aprendizaje con ustedes con este tema de la pandemia, más al contrario, pienso de que al quedar los videos grabados, ustedes pueden reforzar, ¿no? Mirando los videos y nada, inclusive me sirvió a mí de mucho de que esto sea así, porque con ustedes desde su casa, con sus computadoras, han practicado, manejan mejor el Excel, tienen cada vez más el dominio de cómo hacer una investigación, ¿no? ¿O me equivoco? A ver, ¿cómo es? ¿Han aprendido algo hasta aquí, hasta ahora o no? Fernanda. Sí, me gusta más su tabulación porque yo aprendí en investigación 2 a tabular, pero no, o sea, no lo explicaron muy bien, o sea, un poquito por encima, muy enredado y la verdad es que como usted lo explicó fue bastante retroalimentativo para no solo para mí, sino para muchos. Qué bueno. Hola Valeria, Zambrana, activaste tu cámara, ¿cómo estás? Dicen, ¿cómo está? Bien, ¿te ha gustado hasta ahora la clase, la materia? ¿Estás Sí, aprendiendo Lise. mucho? Tu No, la hermana, verdad es que sí. He tu, avanzado materias relacionadas a la de usted y aquí es donde realmente lo he aplicado todo y he aprendido mucho. tu hermana es mi alumna, ¿no? En el primer semestre. Sí. Ajá, en álgebra. ¿Qué tal Bien, se comporta, Lise? ¿Qué tal es ella? bien, bien, ahí va yendo. ¿Es buena alumna? Es buena alumna. Ah, ya. Bueno, entonces les Sufre con decía, los números ella. sí, pero es buena, ya la estamos puliendo. Ay, qué Bien, bueno. entonces les decía de que básicamente aquí me hubiese encantado enseñarles la parte de SPSS, que es el programa que me gusta mucho enseñarlo también, pero no es difícil, ¿no? Hay videos tutoriales en YouTube que ustedes pueden un poco aprender este programa, porque básicamente aquí lo que ustedes ya tienen la misma base, ¿no? Es cuestión de mirar cómo calcular la desviación estándar, cómo calcular los cuadros estadísticos para principalmente una variable cuantitativa. Y el SPS a relación del Excel, el SPS lo bueno es que tiene opciones directas y ya lo único que hace es darle un botoncito y te saca el informe, nada más. A diferencia de que en el SPS lo tenemos que trabajar un poquito más y poder hacer eso. Perdón por mi pinche, que me está ladrando. Este Nerón es terrible y es un pinche de 3 pulgadas apenas. Nerón, vení a ver. Nerón, ven. ¿Saben qué? Es mi mejor amigo y él estuvo conmigo aquí, nunca me abandonó. Ay, ¡Ay, qué qué bello! Ay, qué bello. ¡Qué bello! Nunca me abandonó. Ese club de fans. Ese día que me fui al hospital solito, dice que el pobre Nerón, sufría y es luminista al igual que su padre. no, Lisa, ¿cómo fue? Le debe hacer frío entonces. Así que imagínense, y dice que cuando me fui él lloraba, el pobre, porque ¿qué ¿Cómo se pensaría? llama? Nerón. Ah, le queda el nombre. Pues, y
es a que nadie se apegue a mí, tremendo, es malísimo, pero no, ni muerde el pobre porque nació con la mandíbula, con la quijada sin dientecito, así que ya está como que abuelito el pobre. Y bueno, así que él me acompañó aquí en en mi cuarto, aquí conmigo, me venía, me miraba, me acariciaba, se subía a mi cama, no, increíble, un perrito que sabía que estaba enfermo y me cuidaba. Entonces les decía de que básicamente pues el objetivo de esto es que ustedes mejoren este trabajo y nos habíamos quedado en la parte de la investigación, ¿no? Entonces aquí me gustaría, vuelvo a repetirlo, de que hagan una investigación mixta ahora. Ya no se enfoquen solamente en una investigación quali o una investigación cuantitativa, sino pongan que aquí se va a aplicar las dos investigaciones, ¿no? Tanto la exploratoria como la descriptiva. O lo pueden dejar así también, ¿no? Como les digo, ¿no? Lo pueden poner de esta forma. O si ponemos un solo título, que sería investigación mixta, y aquí ponemos que se van a aplicar tanto preguntas cualitativas como preguntas cuantitativas. El método. En el método acá mantenemos, ¿no? Vamos a sacar el método deductivo y el método inductivo. El deductivo porque vamos a resolver desde algo general hasta algo específico. Y lo inductivo que es para las preguntas cuantitativas, que es que vamos a partir de una pregunta y vamos a tratar de sacar datos generales, ¿ya? Por eso es importante de que los dos métodos se mantengan en la investigación y los dejan así como está en este ejemplo, ¿ya? En el diseño metodológico, aquí no se olviden, por favor, colocar, traten de clasificar los elementos de títulos de la investigación, en este caso, el título de estudio, coloquen su universo, su población, y en este caso podrían tener una tercera opción que es la población objetivo, que sería como el nicho de mercado, y luego calculan obviamente la muestra, ¿no? Aquí, por ejemplo, para sacar la población se hizo una segmentación, ya vimos el otro día cómo hacer la segmentación, ¿no? Por geográfica, demográfica, conductual. Ustedes pueden elegir el modelo acá, pero la cuestión es elegir un tipo de segmentación. Y ya recién acá viene el muestreo, ¿no? Es decir, de dónde sale esta muestra en función a la segmentación que ustedes hayan elegido. Y obviamente eso tiene que estar en función a esto, ¿no? Al público objetivo que ustedes hayan definido. Entonces aquí, por ejemplo, hay más de 100.000 habitantes, 100.000 personas que se quieren considerar en esta población. Por lo tanto, es una muestra infinita la que se aplica en esta investigación. Ahora, hay algo aquí que quiero que recuerden y que tomen en cuenta. He estado mirando materiales de diferentes tipos de investigación y en algunos trabajos de investigación las aplican las dos. Porque si se dan cuenta, ¿por qué aplicaríamos dos encuestas acá? Si yo, digamos, tomara como referencia una población menor a la del público objetivo, aquí, supongamos que yo me voy mucho más específico a mi segmentación y voy a mirar solo 70.000 personas, entonces ya es menor a la cantidad de mínima para aplicar una muestra infinita. Entonces aplico la muestra finita y normalmente va a variar en 2 o 3 encuestas nada más. Entonces, pero ¿cuál es la diferenciación entre las dos fórmulas? La primera es que aquí estamos haciendo sobre un escenario mucho más amplio que dependiendo de mis valores de P, Q y el error muestral, P que es la probabilidad de éxito, Q la probabilidad de fracaso, puedo yo acá modificar mi análisis. En la población infinita aplicamos 50 y 50, ¿no? Porque el escenario es muy grande, por lo tanto la probabilidad viene a ser equitativa. Pero en una población infinita, como ya es específica la investigación, yo puedo tomar la decisión de decir que ahora mi probabilidad es mucho más exacta y podría decir 90-10. Cosa de que estas encuestas
disminuyen. ¿Entienden? Entonces, ustedes podrían hacer las dos tipos de fórmulas y argumentar de que utilizarán la población finita como para poder definir o aplicar menos encuestas en la investigación. ¿No les gustaría hacer solamente 80 encuestas en su trabajo de investigación? Seguro que sí. Más fácil es tabular 80 que tabular 384. Entonces, para aquellos que quieren hacer eso, me ponen las dos encuestas, las dos fórmulas, y argumentan de cómo llegaron al público objetivo final de su investigación, y que sea con una población menor a las 100.000 personas. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí de esto? Yo sé que aquí algunos están como que con dudas. A ver, ¿quién quiere preguntar? Argumentamos ahí abajito de de los dos resultados de encuesta que vamos a tener. Claro, podría usted argumentar diciendo, por ejemplo, el de ustedes del sauna, ¿no? Ajá, del salón. Del salón. Entonces, por ejemplo, podría decir de que usted tomó una población, una muestra poblacional infinita de un segmento muy grande, como por ejemplo 200.000 personas del sector donde se encuentra en este momento el salón, ¿no? Geográficamente. Pero resulta que usted logró investigar un nicho de mercado mucho más específico, que son mujeres de 18 a 25 años nada más, y que son solamente 50.000 personas en el mismo sector. Es decir, de esa población infinita agarra solamente un porcentaje muy reducido de ahí. Y ya con 50.000 personas, entonces usted calcula ya la población finita y su probabilidad, como ya conoce usted el segmento, ya lo sabe identificado perfectamente, entonces la probabilidad de éxito ahí sería 90, 10, y el error muestral, por ejemplo, podría ser ahí un 5% nada más. Cosa de que le aseguro que su encuesta va a disminuir a 100, inclusive a menos de 80, si el error muestral sería un poco más alto, ¿no? Pero ya ahí yo les dejo para que ustedes puedan hacer menor cantidad de encuestas. Entonces, el objetivo es hacer menor cantidad de encuestas. Entonces, yo he visto eso en algunos libros de investigación, de que utilizan los dos escenarios. Y eso lo hacen para poder definir, como les digo, el escenario más óptimo, dependiendo de cómo yo he identificado el público objetivo de la investigación. ¿Ok? Entonces, Lisa, entonces podemos sacar así como mínimo 50 encuestas. Tampoco 50, ¿no? Ustedes han visto que en la parte práctica lo mínimo que hemos podido sacar en base a una población finita ha sido entre 70 y 80, ¿no? Con un error muestral más o menos de un 6%, 7%. Traten de que las encuestas sean aproximadamente de 80 para arriba. Tampoco 50 porque ya no es significativo. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, si queremos que una investigación tenga la profundidad y tenga el valor científico que tiene que ser en una investigación de mercado, tranquilamente yo debería tener como mínimo unas 80 encuestas si es que estoy aplicando a un segmento bastante reducido. Porque los grupos focales, ¡hola! Los grupos focales son más para nichos específicos, es decir, por ejemplo, quiero agarrar solamente, como les expliqué el otro día, ¿no? Una persona de la edad de 18 a 20 años. El otro grupo focal va a ser una persona de 25 a 30, y así, elijo de una persona. Pero, ¿quién me garantiza de que esa persona que he elegido realmente cumple con los estándares de los objetivos de investigación? Que conozca el producto, que desarrolle, por ejemplo, argumentos, que tenga experiencia en el mercado, que sepa hablar de fundamentos. Por ahí elegí a una ama de casa que ni siquiera, por ejemplo, tomando el valor del ejemplo de Valeria, ni siquiera se hace un corte de pelo. Imagínense, o sea, a veces cometemos esos errores en las investigaciones, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, principalmente en los grupos focales. Si bien los grupos focales nos dan información cualitativa rápida, pero dice de que es aconsejable hacer un cuestionario con
como les digo, esa cantidad mínima de preguntas, ¿no? Que sea de 80 con una población finita, que ustedes la definan con un segmento bien específico. Pero hagan la población infinita con un marco mucho más amplio y que sepamos hacia dónde podría el mercado expandirse en caso de que queramos aplicar alguna estrategia futura. ¿Ok? Los que vayan a hacer planimetría, cuando les enseñé que las encuestas se aplican a las casas, aquí quiero también argumentar y decir algo. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran la posibilidad de salir a las casas y hacer las encuestas, aquí tendríamos que haber hecho un punto como este, ¿no? De identificar cuántas casas por familia vamos a encuestar, qué manzanos van a participar. Entonces, esto es lo más científico posible que podríamos tener en una investigación de mercado, porque garantizamos de que la información que hemos obtenido es válida. Pero no podemos hacer este trabajo debido a la situación de la pandemia. Entonces, lo que vamos a hacer es, para la siguiente clase, yo voy a preparar un material, me van a escribir por favor al grupo, para que nuestro cuestionario lo hagamos de forma virtual. Lo vamos a intentar, vamos a aprender a hacer encuestas virtuales, que dicen que no es lo aconsejable, no es lo que realmente deberíamos aplicar en una investigación de mercado, pero se está usando mucho en el medio y es necesario enseñarles a ustedes a hacer encuestas virtuales. Algunos de ustedes ya ha hecho seguramente, ¿no? En algunas materias. ¿Saben hacer encuestas virtuales? Yo no lo hice. Ya. No. Una que es por Google, dicen. Algunos hacen por Google. Google hay una aplicación también que hay en internet que la estoy buscando. La voy a preparar para el lunes y vamos a ver si la podemos hacer por ahí. Google es el más utilizado últimamente en todas las investigaciones que he visto que están haciendo, ¿no? Vamos a aprender por Google el lunes y ya para la siguiente les voy a enseñar de una aplicación que la veo muy buena, que también la pueden aplicar de forma virtual. ¿Ya? Y así ustedes van a aplicar sus encuestas rápidamente y la van a llevar a la tabulación y las van a interpretar como la hemos hecho en el Excel. ¿Ok? Así que el lunes, por favor, les encargo. Vamos a tener una bonita clase práctica con encuestas virtuales para que así ustedes desarrollen sus cuestionarios y las lancen principalmente al grupo objetivo que ustedes hayan definido, ¿ya? Entonces, pero de todas maneras la planimetría se las encargo. Pónganla también la planimetría, porque no se olviden que esta planimetría debe estar hecha en este formato. Y también, por favor, les encargo aquí colocar siempre el mapa en este caso de Santa Cruz. Siempre es bueno de que todo esto lo que ustedes hayan hecho, por ejemplo, yo me voy a entrar aquí a buscar el mapa de Santa Cruz. Supongamos que yo quiero, por ejemplo, acá. Quiero por ejemplo, quiero trabajar, vamos a usar este. A ver si está en buena calidad. No, no está en buena calidad. Hay en internet así, digamos, ¿no? Por sectores también. Entonces, lo que podrían ustedes sería copiar la imagen y aquí, con un pegado especial, le ponen mapa bit y aquí ustedes lo ponen esto en el punto de la planimetría y, por ejemplo, acá lo que hacen es agarrar y poner con un círculo, ¿no? Las V que van a participar en este caso
la investigación. O sea, qué V ustedes están considerando para su trabajo. Entonces pueden poner ahí, marcan en la otra V y así. Cosa de que ustedes dejen definido de que esta planimetría que ustedes han calculado van a trabajar en esas V, ¿no? Y obviamente que dentro de la V están los manzanos, pero ya con esto es suficiente. Y por favor, otra cosa que me estoy olvidando, es importante de que cuando coloquemos una tabla, en este caso esto es figura, ¿no? Pongan siempre acá, ¿no? Si esta es la número 1, número 1. Y pongan siempre aquí Vs y manzanas, ¿no? Entonces, y abajito de esto siempre, por favor, pongan siempre. Entonces, por favor, se me colgó, parece. ¿Me están escuchando? ¿Jóvenes? Sí, Listen, se escucha. Ah, ya. Sí. Entonces ha sido mi Word que se me ha colgado. Bueno, aquí va a poner fuente de elaboración propia. Ay, no, se me colgó el Word. No me da. ¿Su teclado o qué le colgó el Listen? Ahora sí. Lo que pasa es que a veces no la apago en la noche, la pongo en suspensión y es bueno, dice, apagar. Sí, Listen, igual lo mío es así con mi computadora. Ajá, y Se quemó por eso. ¿Ah? ¿Qué dice Juan Carlos? La mía se quemó por eso al final. Sí, es apagarla definitivamente. ¿La deja usted cargando, no es conectada? Ajá, no, la descargo, la desconecto, pero le pongo en suspensión, o sea, le aprieto el botón de apagado nada más, pero eso no es apagado al final. Claro, simplemente la cierra. Sí, queda suspendida, dice. Entonces eso es peligroso para la máquina porque sigue trabajando el procesador, entonces el procesador pues se satura, ¿no? No voy a decir Y se peor cansa. lista si la deja conectada. Eso me pasó a mí, la dejé conectada y suspendida. Ah, ¿vio? Entonces, ahí está. Bueno, entonces así le ponen elaboración propia, figura número 1, tanto. Entonces, si son figuras de este tipo, así, le ponen figura. Si van a usar tablas, como por ejemplo esto de aquí, también pónganle ahí, ¿no? Le ponen tabla, ponen obviamente codificación. Cosa de que cuando ustedes armen su índice, quede bonito, o sea, ya ustedes ya van a tener un modelo final y acá obviamente va la fuente. Y siempre la base. De que cuando ya llegan ustedes a hacer su índice, tienen un índice de contenido como este, tienen un índice de cuadros, que son las tablas, tienen los índices de gráficos, todos los gráficos tienen que estar numerados, ¿no? Así como esto, y tienen que tener su figura, ¿no? Aquí dice tablas también, pero en realidad debería ser figura, ¿no? Esas son figuras, gráficos, y en este caso dice cuadro, dice aquí. A ver, veamos qué le puso su compañero. A ver, ¿a qué se refiere con cuadro? Para mí cuadro es tabla. Debe ser a esto, ¿no? Ah, sí, aquí le puso, ¿eh? Cuadro número 1. En realidad para mí cuadro es tabla, ¿ya? Entonces así quiero que lo tomen en cuenta. Entonces, definiendo tablas, sería 1, ¿no? Tablas, el otro sería gráficos y el otro sería figuras, ¿ya? Aquí en vez de que diga tablas, que diga figuras. Ya han puesto, por ejemplo, un mapa de Santa Cruz en figura. ¿Ok? Bien, entonces, básicamente así quedaría el ejercicio y luego ya viene la codificación de las variables. En esta codificación de variables ustedes colocan todas las preguntas, pero con su respectivo, ya esto lo vimos en el examen parcial. Por ejemplo, solamente ponen el nombre de la variable de la pregunta, nada más.
Entonces aquí no vamos a poner cuál es la edad, ¿no? Sino directamente edad. ¿Qué tipo de variable es? ¿Y qué escala de medición tiene? Y así. Ahí como ven, ahí está el modelo, por eso está quedando grabado para que ustedes se guíen y puedan hacerlo así su trabajo. Luego tenemos la codificación de las preguntas. Esto es algo que la Licen Silvia me estuvo diciendo el otro día, que es importantísimo tomar en cuenta dentro de la investigación de mercado. Si ustedes no me codifican las variables de las preguntas, por ejemplo, cuando hagan el SPSS, van a tener problemas, porque deben codificarlas. Estoy buscando aquí una encuesta que hace años ella me regaló, porque me hubiese gustado transcribirla y poder darles a ustedes ese formato de variable. Qué bacana, pensé que lo tenía a la mano. Y me acordé ahorita nuevamente porque la codificación de variables es importante. Todos los trabajos deben tener eso, codificar. ¿Ya? Hola, Filio. A ver, para la siguiente clase lo voy a buscar y se lo voy a mostrar. Inclusive lo voy a tratar de hacer en digital para pasárselos como una plantilla modelo de una encuesta. Pero ¿a qué me voy con la codificación? Me voy a que, por ejemplo, el rango y edad, aquí no debe decir 1, debe decir así, miren. Esto vamos a corregir el trabajo de su compañera. Debemos poner P1. O sea, que significa que esa P1 va a ser el código de la pregunta, que en este caso es la edad en la encuesta. La otra es el género. Por ejemplo, aquí el P2 y ahí está, digamos, codificada ya la pregunta de esa forma. Entonces vamos a codificar de esta manera. Para la siguiente clase, por favor, háganme recuerdo de que en la investigación ustedes, en el cuestionario, podamos tener en cuenta esto, ¿ya? Y todas tienen que decir así, ¿no? P1, P2, P3, P4, P5. Entonces eso hay que corregir en este trabajo y eso para ustedes que lo puedan mejorar en su investigación de mercado. Ahora, en esta encuesta, fíjense que esta encuesta aquí está hecha para codificar, no es la encuesta final. La encuesta final ustedes la tienen que colocar en sus anexos, es decir, la tienen que colocar aquí, al final. Miren. Entonces, en esta parte de los anexos, aquí ya va recién la pregunta y la colocan de esa manera. Y vean que aquí estén las preguntas cualitativas y las preguntas cuantitativas, ¿ya? Entonces, también vimos con el segundo parcial cómo tabular una pregunta abierta, ¿no? Y ustedes muchos se preguntaban, ¿cómo hacemos la tabulación de una pregunta abierta? Pues yo ahí en un modelo del examen les dije, ¿no? Ya está tabulado, o sea, de las 80 preguntas que hagan, hay que codificar máximo entre 5 variables, 5 de que sean similares, digamos, de respuestas, y tabulamos todas en función a la respuesta que hayan dado las personas. Entonces, en base a eso hacemos una pregunta bien. Y bueno, acá las preguntas que sean cuantitativas, por ejemplo, creo que aquí no hay una que es cuantitativa. Sí, creo que no hay más abiertas, todas son cualitativas. Es que como les digo, a todos ellos les enseñé solamente a cualitativa. Aquí sería la edad, ¿no? Tal vez poner, digamos, pero inclusive aquí está de forma cualitativa, porque le estoy pidiendo a la persona que marque entre qué rango. Pero si hubiera dejado abierta la pregunta, ¿cuál es su edad? Y ponga acá el valor, entonces ya es una pregunta cuantitativa. Indique cuál es su nivel de ingresos, déjenla abierta. Ya no le pongan rango para que no sea cualitativa y sea cuantitativa. Entonces ahí ponen ustedes el valor. ¿Ok? Entonces, y así vamos a tener las dos investigaciones. ¿Qué más? Me quedan 4 minutos. Y bueno, esta parte de aquí, esto es lo que quiero enseñarles también en la siguiente clase. Cómo sacar la tabla de distribución de frecuencia para poder encontrar la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Esto es para preguntas de investigación cuantitativa. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo,
se complicó el asunto porque, como le dije, estaba sacada en función a un rango, pero la frecuencia aquí se sacaron los datos entre qué edad marcaron todos estos valores. Entonces, esto lo vamos a hacer en Excel, lo vamos a resolver con una aplicación que les mostré que saca directo, y con eso vamos a sacar todo esto, todo este dato lo vamos a sacar con fórmula, para que podamos tomar decisiones en base a estos tres tipos de fórmulas estadísticas. Entonces, fíjense aquí que dicen, ¿no? Que el coeficiente de variación es igual o menor al 25%, se considera que los datos son homogéneos, y si el coeficiente de variación es mayor al 25%, se considera que los datos son heterogéneos. ¿A qué se refiere con datos homogéneos o heterogéneos? Como habíamos visto en el video tutorial y en la explicación cuantitativa. Si mis datos son homogéneos, quiere decir que mis datos son generalmente iguales todos. No hay una desviación pronunciada, o sea, no tengo que uno dice 10 y el otro dice 1000, por ejemplo, ¿no? Entonces, como en este caso el coeficiente de variación da 41%, perdón, quiere decir que los datos aquí son heterogéneos, quiere decir que estos datos varían mucho en relación a al rango de la edad. Entonces, esto lo vamos a cambiar, lo vamos a hacer un poco mejor. Y la chi cuadrado ya la saben hacer. Aquí esta chi cuadrado, miren, está sacada de forma manual, ya como ustedes hemos aprendido a hacerla de forma directa. Entonces, y todo esto vamos a cambiar con cada uno de los valores, pero van a tener la posibilidad de mejorar su trabajo y saber si realmente aquí el h cuadrado es o no considerada como una variable, como una hipótesis alterna o una hipótesis nula, ¿no? Y ya las conclusiones, los gráficos de la tabulación, lo de arriba, esto de aquí, esto no hay que explicar, ya ustedes lo saben hacer. Hay que hacer el cruce de variables, es importante ver cuáles variables van a tomar en cuenta para hacer su cruce. Y dentro de todo esto tiene que haber un capítulo para la entrevista, un capítulo para el grupo focal y hacer eso más. Listo, con eso queda terminada la investigación de mercado de su trabajo final. ¿Ok? Tenemos bastante información que trabajar la próxima clase. Me quedan, como les dije, enseñarles la tabulación virtualmente, enseñarles la tabulación de desviación estándar para los datos cuantitativos. Y listo, termina mi avance, jóvenes. Y ya con eso es nomás que ustedes le pongan pilas, y yo creo que vamos a hacer las evaluaciones o las revisiones en vivo para ganar tiempo, y ya ustedes me puedan ayudar. Así también no ocupo mi tarde mucho en cada grupo, y hacemos las reuniones en vivo para que todos sus compañeros aprendan lo que ustedes están haciendo. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, dicen. Bueno, les agradezco por la atención. Me queda menos de un minuto. Tuvimos una clase así muy rápida. Espero que les haya gustado. Espero que puedan ustedes seguir trabajando en sus investigaciones, y estamos para continuar trabajando, chicos. Dios mediante podamos seguir adelante en esto. ¿Ya? Les agradezco por su atención. Gracias, Listen. Gracias. Al grupo, Pablo, por favor, escriban presente ahí. Ahí voy a tomar asistencia. ¿Ya? Hasta Bendiciones a todos. luego, Cuídense. dicen, cuídense Luego, mucho. Lucen. Hasta luego, Listen. Adiós. Bendiciones. Luego, Lice. Nos vemos. Chao, hijo. Chao, Juan Carlos. Chau, Lice, chau. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Nos vemos. Acéptame en Facebook. Me tienen Ya, pendiente hace muy bien. 10 años. Creo. Listo. Chau, Lice. Chao, chao.